Berlín ya no es una capital. Ya no es un centro de poder ni un símbolo de dominio. Es un paisaje de ruinas humeantes donde cada edificio derrumbado cuenta una historia de destrucción total. La ciudad es un laberinto de escombros, de fachadas partidas, de calles irreconocibles que alguna vez proclamaron la grandeza del Tercer Reich y que ahora solo devuelven el eco de explosiones cercanas. El aire está cargado de humo, polvo y miedo. Y bajo ese cielo gris, retumban sin descanso los cañones de la artillería soviética. No hay duda, no hay ilusión posible. El fin está cerca, y todos lo saben. Berlín ya no representa el futuro prometido por la propaganda, sino el fracaso absoluto de una ideología que se consume entre llamas y derrumbes. Es la primavera de 1945 y Alemania se desangra sin remedio. Cada día que pasa es una pérdida más, una herida abierta que no puede cerrarse. El mundo observa cómo el régimen más brutal del siglo XX se derrumba desde su propio corazón, sin posibilidad de escape ni redención. Berlín se convierte en el escenario final, en el punto donde convergen años de guerra, fanatismo y violencia. No es una caída silenciosa ni ordenada, es un colapso caótico, desesperado, donde el sonido de los disparos se mezcla con el de edificios que se vienen abajo y con los gritos de una población atrapada en medio del desastre. La capital del Reich se transforma en una trampa mortal de la que nadie puede huir. Pero, ¿cómo se vive el final cuando ya no queda esperanza? Esa es la pregunta que flota en cada sótano abarrotado, en cada refugio improvisado, en cada esquina destruida. El final no llega como un instante concreto, llega como una lenta asfixia, como la certeza de que no habrá milagros ni salvación. La gente no espera la victoria, espera sobrevivir un día más, una hora más, un bombardeo más. El tiempo se distorsiona y la idea de futuro desaparece por completo. Solo queda el presente inmediato, brutal y crudo, marcado por el ruido constante de la guerra que ya no se puede ganar. ¿Qué ocurre dentro de una ciudad condenada, atrapada entre la obediencia fanática y el puro instinto de supervivencia? Berlín se convierte en un escenario donde esas dos fuerzas chocan sin tregua. Por un lado, la disciplina impuesta, las órdenes que exigen resistir hasta el último hombre, la negación de la realidad incluso cuando todo se derrumba. Por otro, el miedo elemental, la necesidad de proteger a la familia, de encontrar comida, de evitar la muerte en una ciudad que ya no ofrece refugio seguro. Cada decisión se vuelve extrema, cada elección es una lucha entre lo que se ordena y lo que el cuerpo exige para seguir con vida. ¿Y cómo reaccionan soldados, civiles y líderes cuando el colapso es inevitable? Las reacciones son tan diversas como desesperadas. Algunos se aferran a las órdenes, otros comienzan a comprender que todo ha terminado. En las calles y en los refugios se cruzan miradas vacías, cargadas de cansancio y resignación. La estructura que sostenía al régimen se resquebraja desde dentro, y lo que queda es una ciudad llena de personas que intentan entender cómo han llegado hasta ese punto. No hay discursos que puedan ocultar la realidad. Berlín está cayendo, y con ella se derrumba todo aquello que el Tercer Reich decía representar. La caída de Berlín no fue solo una derrota militar, fue algo mucho más profundo y devastador. Fue el colapso total de una ideología que había prometido grandeza y solo dejó destrucción. Fue el precio final del fanatismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Entre ruinas, fuego y muerte, se cerró de forma sangrienta la guerra en Europa. Berlín no solo cayó como ciudad, cayó como símbolo, como advertencia histórica de hasta dónde puede llegar un régimen cuando se construye sobre el odio, la obediencia ciega y la negación de la realidad.
Aquí no terminó solo una batalla, terminó una era marcada por la devastación absoluta. A comienzos de 1945, el destino de Alemania ya no es una incógnita. Es una sentencia escrita con fuego y acero. El Reich se encuentra atrapado entre dos fuerzas imparables que avanzan desde direcciones opuestas sin encontrar resistencia real. Desde el oeste, los aliados cruzan fronteras, ríos y ciudades con una maquinaria militar que Alemania ya no puede frenar. Desde el este, el Ejército Rojo se concentra, se reorganiza y se prepara para el golpe final que debe cerrar la guerra. No hay equilibrio posible, no hay margen de maniobra. Alemania ya no controla el ritmo del conflicto, solo reacciona, tarde y mal, a una realidad que se le viene encima. El país está exhausto. No quedan reservas estratégicas capaces de sostener una defensa prolongada. El combustible es un lujo escaso, las municiones se racionan, los vehículos quedan abandonados en las carreteras por falta de suministros. La superioridad aérea, que una vez fue símbolo del poder alemán, ha desaparecido por completo. El cielo pertenece al enemigo. Cada movimiento de tropas es observado, cada concentración es bombardeada. Alemania lucha con lo que tiene, no con lo que necesita, y esa diferencia es mortal. En lugar de soluciones reales, lo único que fluye desde Berlín son órdenes imposibles y promesas vacías. Se exige resistir sin medios, avanzar sin hombres, contraatacar sin armas. El lenguaje oficial sigue hablando de victoria, de resistencia heroica, de giros decisivos que nunca llegan. Pero esas palabras ya no tienen peso. Son ecos de un pasado que no puede volver. La distancia entre la propaganda y la realidad se vuelve tan grande que incluso los más leales empiezan a percibirla. Las ciudades alemanas son ruinas humeantes. Barrios enteros han desaparecido bajo las bombas. Infraestructuras vitales están destruidas o inutilizadas. No hay transporte eficiente, no hay comunicaciones seguras, no hay producción industrial capaz de sostener la guerra. El sistema logístico ha colapsado por completo, y sin logística no existe ejército posible. Cada ciudad destruida es una herida más en un cuerpo que ya no puede sanar. En este escenario, los generales conocen la verdad. Los mapas, los informes y las cifras no mienten. Saben que la guerra está perdida, que cada día solo agrava el desastre. Sin embargo, ese conocimiento no se traduce en decisiones claras. El miedo, la obediencia y la estructura del régimen impiden cualquier ruptura abierta. La verdad se comenta en voz baja, en conversaciones privadas, nunca en público. Reconocerla abiertamente equivale a firmar una sentencia de muerte. Hitler, en el centro de todo, se niega a aceptar la realidad. Para él, la derrota no es una posibilidad. Cada revés es interpretado como una traición, cada retirada como una falta de voluntad. Vive atrapado en una visión distorsionada del conflicto, convencido de que la fe y la determinación pueden sustituir a los recursos y a los hombres. Su negativa a aceptar la situación arrastra a todo el país hacia un final aún más destructivo. En los despachos del alto mando reina el autoengaño. Se elaboran planes que no pueden ejecutarse, se trazan líneas defensivas que no pueden sostenerse, se emiten órdenes que nadie puede cumplir. Es una ficción colectiva mantenida por miedo y costumbre. Fingir que aún existe control es más fácil que afrontar el colapso total del sistema. Pero esa ficción se desmorona cada día un poco más. Mientras tanto, en el frente, los soldados combaten sin fe. Ya no creen en la victoria, ni en los discursos, ni en los objetivos proclamados. Luchan por inercia, por disciplina, por miedo a las consecuencias de desobedecer. Muchos solo intentan sobrevivir al siguiente día, al siguiente ataque, al siguiente bombardeo. El ideal por el que supuestamente luchan se ha evaporado,
sustituido por el cansancio extremo y la resignación. La distancia entre el frente y Berlín no es solo geográfica, es emocional y moral. En la capital se habla de resistencia hasta el final. En las trincheras se habla de cómo evitar una muerte inútil. Esa desconexión refleja el estado del Reich en 1945. Un sistema que sigue dando órdenes, pero que ha perdido por completo la capacidad de inspirar o convencer. Alemania ya no combate por ganar la guerra, combate porque no sabe cómo detenerla. No existe un plan para el día después, solo una huida hacia adelante marcada por la negación. Cada derrota se acepta como un accidente temporal, nunca como parte de un colapso irreversible. Esa incapacidad de aceptar la realidad convierte el final en algo aún más violento. En este contexto, Berlín empieza a adquirir un significado especial, no como un bastión estratégico capaz de cambiar el curso del conflicto, sino como un símbolo de poder, de ideología, de control. Su valor ya no es militar, es psicológico y político. Berlín representa la última ilusión de que el Reich aún existe como entidad coherente. La ciudad no emerge como el último símbolo porque pueda salvarse. Todo lo contrario. Los datos, las fuerzas disponibles y la situación general indican que su defensa es prácticamente imposible. Berlín está rodeada, aislada y debilitada. No hay reservas suficientes para convertirla en una fortaleza real. Su importancia radica en lo que representa, no en lo que puede hacer. Debe caer para que todo termine. Esa idea, aunque no siempre expresada abiertamente, empieza a flotar en el ambiente. Mientras Berlín resista, el régimen puede fingir que aún existe. Mientras la capital no caiga, la guerra puede prolongarse, aunque no tenga sentido. La caída de Berlín se convierte así en una condición necesaria para el final. Cada día que pasa acerca ese desenlace inevitable. El avance aliado desde el oeste y la preparación soviética desde el este estrechan el cerco. Alemania ya no dicta los tiempos ni las condiciones. Solo espera el impacto final, aunque se niegue a admitirlo. El abismo se abre, lento pero imparable. La población percibe ese vacío que se aproxima. No siempre con claridad política, pero sí con una sensación constante de final inminente. La guerra ya no parece algo lejano. Está en cada calle destruida, en cada sirena, en cada edificio derrumbado. El país entero se convierte en un escenario de colapso. Las promesas vacías pierden su efecto. Las consignas ya no movilizan. El miedo sigue presente, pero incluso ese miedo empieza a transformarse en agotamiento. No hay energía para creer, solo para resistir un poco más. Alemania en 1945 es una nación atrapada entre lo que fue y lo que no quiere aceptar que es. El abismo no se abre de golpe, se abre lentamente, día tras día, derrota tras derrota. Cada avance enemigo es una grieta más. Cada ciudad perdida es un paso más hacia el final. El Reich se desliza hacia su caída sin un acto decisivo que la detenga. Berlín, en medio de todo, se convierte en el punto donde esa caída deberá hacerse visible para todos. No como un acto de salvación, sino como un cierre definitivo. Cuando Berlín caiga, ya no quedarán excusas, ni símbolos, ni discursos capaces de sostener la ficción. Así, a comienzos de 1945, Alemania se encuentra frente a su propio abismo. Un abismo creado por años de guerra total, decisiones erróneas y negación constante. El final ya no es una posibilidad futura. Es una realidad que avanza desde ambos lados, lista para reclamar el último símbolo que mantiene en pie al Tercer Reich. El Ejército Rojo avanza como una marea imparable que ya no puede ser contenida ni desviada. Tras vencer en el Vístula y cruzar el Oder,
Las fuerzas soviéticas se concentran frente a Berlín con una claridad absoluta de propósito. No se trata de una ofensiva más, sino del empuje final que debe cerrar la guerra. Más de 2 millones de hombres se agrupan en un despliegue colosal, acompañados por miles de tanques y una artillería nunca vista hasta entonces. El suelo tiembla bajo el peso de esa fuerza acumulada, una fuerza que no avanza con dudas, sino con la certeza de que el camino conduce directamente al corazón del enemigo. La magnitud del Ejército Rojo frente a Berlín no es solo una demostración de poder militar, es un mensaje claro de inevitabilidad. Cada unidad, cada columna de blindados, cada batería de artillería forma parte de una maquinaria diseñada para aplastar cualquier resistencia restante. La preparación es total, el número abruma, y la experiencia acumulada tras años de guerra convierte a estas tropas en una fuerza endurecida, acostumbrada al combate extremo. Berlín aparece ante ellos como el último obstáculo, no como un desafío imposible, sino como el destino lógico de un avance que ya no puede detenerse. En el centro de esta carrera final emergen dos figuras clave, Georgi Zhukov e Iván Konev. Ambos representan el poder militar soviético en su máxima expresión, y ambos entienden que lo que está en juego va más allá de la victoria en el campo de batalla. Tomar Berlín significa escribir el último capítulo de la guerra en Europa y dejar una marca imborrable en la historia. La rivalidad entre ambos no es abierta, pero es palpable. Cada movimiento, cada avance, cada decisión tiene un peso político que ninguno ignora. Zhukov y Konev saben que la caída de Berlín no solo definirá el final del conflicto, sino también el reparto del prestigio y la influencia posterior. La victoria no se mide únicamente en kilómetros conquistados, sino en quién llega primero, quién impone su presencia en la capital enemiga. La presión es constante, no solo desde el enemigo, sino desde la propia responsabilidad histórica que recae sobre sus hombros. Ambos avanzan con determinación, conscientes de que cada hora cuenta. Mientras los altos mandos calculan rutas y tiempos, los soldados soviéticos avanzan con una carga emocional que va mucho más allá de las órdenes recibidas. Muchos de ellos recuerdan lo que han visto desde 1941. Recuerdos que no se borran con facilidad. Aldeas arrasadas, familias asesinadas, ciudades borradas del mapa forman parte de una memoria colectiva marcada por la devastación. Cada paso hacia Berlín está impregnado de esas imágenes, de ese pasado de destrucción que acompaña a las tropas en su avance. Para esos soldados, el camino hacia Berlín no es solo un movimiento estratégico, es un recorrido cargado de significado. No avanzan únicamente contra un ejército enemigo, avanzan contra el origen de un sufrimiento que ha definido sus vidas durante años. La guerra ha dejado cicatrices profundas, y cada kilómetro recorrido parece acercarlos no solo a la victoria, sino a una especie de ajuste final con todo lo vivido desde el inicio del conflicto. Berlín, en la mente de muchos combatientes, deja de ser una simple capital enemiga. Se convierte en un símbolo concentrado de todo aquello que desató la guerra, de todas las pérdidas acumuladas desde 1941. No es solo una ciudad fortificada, es el lugar desde donde se originó la invasión, la violencia y la destrucción que marcaron a generaciones enteras. Esa percepción transforma el avance en algo personal, casi visceral. La concentración de fuerzas frente a Berlín refleja también la determinación soviética de no dejar cabos sueltos. La artillería desplegada no tiene precedentes, diseñada para aplastar defensas, quebrar voluntades y abrir paso a la infantería y los tanques. Cada cañón, cada proyectil, forma parte de un esfuerzo calculado para asegurar que la resistencia alemana no tenga margen de reacción.
La superioridad es tan abrumadora que la pregunta ya no es si Berlín caerá, sino cuándo y bajo qué condiciones. Zhukov y Konev avanzan conscientes de que sus nombres quedarán ligados para siempre a este momento. La toma de Berlín es la culminación de años de sacrificios, derrotas iniciales y una recuperación brutal que transformó al Ejército Rojo en la fuerza dominante del frente oriental. Ambos generales encarnan esa transformación y saben que la historia los observará a través del resultado final de esta carrera. La rivalidad entre ellos añade una tensión silenciosa al avance, una tensión que no frena la ofensiva, pero que influye en el ritmo y la ambición de cada movimiento. Cada sector ganado, cada ruptura lograda, es un paso más hacia una victoria que no solo cerrará la guerra, sino que definirá quién será recordado como el comandante que llegó primero al corazón del enemigo. Mientras tanto, los soldados continúan avanzando, impulsados por una mezcla de disciplina, cansancio y memoria. No necesitan discursos para entender lo que Berlín representa. Para ellos, esa ciudad no es solo un objetivo militar, es el origen de todo lo que han perdido. Cada paso hacia ella es un paso hacia el final de una guerra que ha consumido años de sus vidas. La marea soviética no se detiene, no retrocede, no duda. Su avance es el resultado de una acumulación imparable de hombres, material y determinación. Berlín está frente a ellos, y con ella la posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto. El Ejército Rojo no avanza solo por órdenes estratégicas, avanza empujado por la historia, por la memoria y por la certeza de que este es el momento decisivo. Así, el avance soviético se convierte en una carrera final marcada por la ambición de Zhukov y Konev, por la magnitud de una fuerza nunca vista y por el peso emocional de millones de hombres que han visto la guerra desde su lado más brutal. Berlín deja de ser una ciudad distante y se transforma en el punto donde todo debe concluir, el lugar donde se concentra el significado completo de la guerra para quienes llegan desde el este. Dentro de Berlín, la idea de una defensa sólida es solo un espejismo sostenido por la desesperación. No existe una línea clara, ni una estructura coherente capaz de detener lo inevitable. Las tropas disponibles son restos de lo que alguna vez fue un ejército organizado. Soldados de la Wehrmacht, agotados física y mentalmente, se mezclan con unidades fanáticas de las SS, creando una defensa fragmentada, desigual y marcada por la improvisación. No hay ilusión de victoria, solo la orden de resistir sin importar el costo. La Wehrmacht, en Berlín, ya no es la fuerza profesional que dominó Europa años atrás. Son hombres exhaustos, muchos de ellos veteranos de frentes interminables, arrastrados hasta la capital para una defensa que saben imposible. Carecen de munición suficiente, de apoyo aéreo y de refuerzos reales. Luchan porque se les ordena luchar, no porque crean que puedan cambiar el resultado. El cansancio se refleja en cada mirada, en cada gesto mecánico de preparación para un combate que saben perdido. Junto a ellos aparecen las SS, unidades profundamente ideologizadas, dispuestas a combatir hasta el final sin cuestionar las órdenes. Su fanatismo contrasta con la resignación silenciosa de muchos soldados regulares. Para las SS, Berlín no es solo una ciudad, es el último bastión de una ideología que se niega a aceptar su derrota. Esa mezcla de fanatismo y agotamiento crea una defensa caótica, impredecible y peligrosa incluso para quienes la integran. A esta combinación se suman los ancianos del Volkssturm, hombres demasiado viejos para la guerra, muchos sin experiencia militar real, empujados a empuñar armas en los últimos momentos del Reich. Algunos apenas pueden cargar sus fusiles, otros no comprenden del todo las órdenes que reciben. No están allí por convicción militar,
sino porque el régimen ha decidido que todos deben combatir, sin importar la edad ni la capacidad. Junto a ellos aparecen adolescentes de las juventudes hitlerianas. Chicos que deberían estar en la escuela, ahora vestidos con uniformes demasiado grandes, sosteniendo armas más pesadas que su propio cuerpo. Muchos apenas saben disparar. Su entrenamiento es mínimo, su experiencia inexistente. Han crecido rodeados de propaganda y consignas, y ahora se les exige enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en combate urbano. Algunos de estos jóvenes todavía creen en la propaganda. Creen que Berlín puede resistir, que un milagro cambiará el curso de la guerra, que el sacrificio final será recompensado. Otros no creen en nada. Solo sienten miedo. Un miedo profundo, paralizante, que se mezcla con la confusión y la presión de no poder retroceder. La diferencia entre fe y terror se vuelve casi imperceptible en las calles destruidas de la ciudad. La realidad es que muchos saben que no hay salida. Esa certeza flota en el ambiente, aunque rara vez se pronuncia en voz alta. Un combatiente alemán escribiría después: «Sabíamos que no había salida, pero nadie se atrevía a decirlo». Esa frase resume el estado mental dentro de Berlín. Una derrota asumida internamente, pero jamás reconocida de forma oficial. Decir la verdad equivale a rendirse, y rendirse no es una opción permitida. El silencio se convierte en una forma de supervivencia psicológica. Nadie habla del final, aunque todos lo esperan. Las órdenes siguen llegando, los preparativos continúan, pero todo ocurre como una representación vacía. Se construyen defensas, sabiendo que serán superadas. Se asignan posiciones, sabiendo que no podrán mantenerse. La ciudad entera participa en una ficción colectiva sostenida por el miedo y la costumbre. Las calles de Berlín se transforman en fortalezas improvisadas. No hay grandes murallas ni posiciones cuidadosamente diseñadas. Cada esquina, cada cruce, cada tramo de calle se convierte en un punto defensivo potencial. Vehículos destruidos se usan como barricadas, muebles y escombros refuerzan posiciones improvisadas. La ciudad deja de funcionar como ciudad y se convierte en un laberinto hostil. Cada edificio se transforma en una trampa. Ventanas convertidas en puestos de tiro, escaleras minadas, pasillos bloqueados. No hay líneas claras entre el frente y la retaguardia. El combate puede surgir en cualquier punto, a cualquier hora. La arquitectura urbana se convierte en un arma más, utilizada por defensores que saben que no pueden competir en campo abierto. Los sótanos adquieren un significado ambiguo. Para algunos son refugios temporales contra la artillería, lugares donde esconderse del fuego constante. Para otros, se convierten en tumbas improvisadas, atrapados bajo los escombros tras un bombardeo o un combate cercano. La diferencia entre salvación y muerte depende de segundos, de un impacto directo o de una estructura que cede. La población civil queda atrapada en medio de esta defensa fantasma. Las líneas entre combatiente y no combatiente se difuminan. Ancianos, jóvenes y soldados comparten los mismos espacios reducidos, los mismos refugios, el mismo miedo. Berlín deja de ser una capital y se convierte en un escenario de supervivencia básica, donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas. La defensa de la ciudad se sostiene más por la inercia del sistema que por una estrategia real. No existe un plan coherente que pueda detener al enemigo. Lo único que queda es retrasar lo inevitable, ganar horas, quizás días, al costo de vidas que ya no pueden cambiar el resultado final. Esa lógica impregna cada orden y cada movimiento. El fanatismo de algunos convive con la resignación de muchos. Esa combinación hace que la defensa sea errática, a veces feroz, a veces desorganizada. Hay momentos de resistencia desesperada seguidos de
colapsos repentinos. Nadie controla realmente la situación, pero todos actúan como si alguien lo hiciera. Los jóvenes de las juventudes hitlerianas se enfrentan a una realidad para la que nadie los preparó. La guerra real no se parece a los discursos ni a los desfiles. El ruido, el caos y la muerte rompen cualquier ilusión en cuestión de minutos. Algunos siguen adelante por obediencia, otros por miedo a las consecuencias de desertar. Los ancianos del Volkssturm representan el último recurso de un régimen que ya no tiene nada más que ofrecer. Su presencia no fortalece la defensa, la evidencia. Son el símbolo de un sistema que ha agotado todas sus opciones y ahora consume incluso a quienes no deberían estar allí. Las SS, por su parte, intentan imponer disciplina a una defensa que se desmorona. Su fanatismo mantiene algunos puntos a costa de pérdidas enormes. No buscan salvar la ciudad, buscan cumplir con una idea abstracta de resistencia absoluta. Esa mentalidad choca con la realidad física de una ciudad devastada y rodeada. La Wehrmacht, atrapada entre órdenes imposibles y una situación insostenible, se limita a cumplir sin convicción. Muchos oficiales saben que la defensa no tiene sentido, pero el margen para actuar de otra forma es inexistente. La obediencia continúa incluso cuando el objetivo se ha vuelto absurdo. Berlín se arma con fantasmas porque la defensa está compuesta por sombras de lo que alguna vez fueron fuerzas reales. Soldados agotados, fanáticos aislados, ancianos obligados y jóvenes engañados forman una barrera frágil frente a una fuerza abrumadora. No es una defensa diseñada para ganar. Es una defensa destinada a colapsar. La ciudad entera se convierte en un símbolo del final. No del heroísmo, sino del agotamiento total. Cada calle fortificada, cada edificio convertido en trampa, cada sótano usado como refugio o tumba, refleja una verdad imposible de ocultar. Berlín no se defiende para salvarse. Se defiende porque el régimen no sabe cómo aceptar su final. Así, la capital del Reich se llena de combatientes que luchan sin salida, sin futuro y sin esperanza real. Fantasmas armados defendiendo ruinas, sosteniendo una guerra que ya ha decidido su desenlace. Berlín resiste no porque pueda hacerlo, sino porque admitir la derrota significaría reconocer que todo ha terminado. El 16 de abril de 1945 comienza el ataque y Berlín deja de ser una ciudad para convertirse en un campo de batalla absoluto. La artillería soviética irrumpe con una violencia nunca antes vista, iluminando la noche como si fuera de día, borrando la frontera entre oscuridad y fuego. Miles de cañones disparan al unísono, y cada explosión sacude el suelo, los edificios y los cuerpos de quienes aún resisten dentro de la ciudad. No es un bombardeo puntual, es una tormenta continua que anuncia que el asalto final ha comenzado y que no habrá pausa ni misericordia. El avance soviético no es rápido ni limpio, es lento, brutal y despiadado. Cada metro ganado exige un esfuerzo descomunal. No hay grandes maniobras ni movimientos amplios, solo progreso forzado a través de ruinas humeantes. La ciudad ofrece resistencia en cada rincón, no porque pueda cambiar el resultado, sino porque está diseñada para matar a quien avance. Berlín se convierte en un obstáculo físico, una masa de piedra, acero y escombros que debe ser conquistada paso a paso. La lucha se da casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. No existen líneas claras de frente. El combate estalla de repente en una escalera, en un pasillo, detrás de una puerta arrancada por una explosión. Cada edificio conquistado puede volver a perderse minutos después. El avance no se mide en kilómetros, sino en habitaciones aseguradas y escaleras despejadas, siempre con el riesgo de que el enemigo esté esperando detrás del siguiente muro. Los tanques avanzan por calles estrechas,
combatiendo a metros de distancia. No hay espacio para maniobras elegantes ni disparos lejanos. Los blindados se enfrentan casi cara a cara, disparando a quemarropa entre columnas de humo y polvo. Cada impacto resuena como un golpe seco en el pecho de quienes combaten alrededor. Los tanques ya no son símbolos de poder, son herramientas de supervivencia en un entorno que intenta destruirlos a cada segundo. Desde las ventanas destruidas, los francotiradores disparan sin descanso. Nadie sabe desde dónde llegará el próximo tiro. Cada sombra puede ocultar una amenaza. Cada agujero en la pared puede ser una posición mortal. Los soldados avanzan con el cuerpo encogido, pegados a las paredes, conscientes de que un solo error puede ser el último. La tensión es constante, insoportable, sin momentos de respiro. El ruido domina todo. Explosiones, disparos, gritos, el chirriar de metal retorcido y el derrumbe de estructuras debilitadas crean un caos ensordecedor. No hay silencio, ni siquiera de noche. El combate urbano convierte a Berlín en un infierno acústico donde los sentidos se saturan y el tiempo pierde sentido. Dormir se vuelve casi imposible. Pensar con claridad, un lujo. Un soldado soviético recordaría más tarde: no luchábamos por avanzar, luchábamos por sobrevivir 5 minutos más. Esa frase resume la experiencia del asalto. El objetivo inmediato no es conquistar la ciudad, es mantenerse con vida el tiempo suficiente para que el avance continúe. La supervivencia se convierte en la única meta comprensible en medio del caos absoluto. Cada avance, por pequeño que sea, se paga con sangre. Los cuerpos quedan tendidos en escaleras, en portales, entre montones de escombros. No hay tiempo para detenerse, para mirar atrás o para reflexionar. El combate no permite pausas. Quien se detiene demasiado tiempo corre el riesgo de no volver a levantarse. Lugares simbólicos de Berlín se transforman en auténticos infiernos. El puente Moltke deja de ser una estructura de paso y se convierte en un punto de muerte constante, castigado por el fuego cruzado. Cruzarlo implica exponerse a disparos y explosiones desde múltiples direcciones. Cada intento es un acto desesperado que cuesta vidas. La Cancillería se convierte en otro núcleo de destrucción. Lo que una vez fue el centro del poder político, ahora es un espacio devastado, envuelto en humo, fuego y ruinas. Su valor es simbólico, pero ese simbolismo la convierte en un objetivo ferozmente disputado. Cada metro alrededor de ella es defendido y atacado con una violencia extrema. El Reichstag emerge como el símbolo final. No solo es un edificio, es una representación del régimen que está a punto de caer. Su conquista no es solo una operación militar, es un acto cargado de significado. Por eso, cada avance hacia él se encuentra con una resistencia desesperada, incluso cuando la derrota es evidente. Los combates alrededor del Reichstag son especialmente feroces. Las paredes absorben impactos, los interiores se llenan de humo y polvo, y cada sala se convierte en un campo de batalla independiente. No hay espacios seguros, no hay retaguardia clara. Todo el edificio es un frente activo donde la muerte puede llegar desde cualquier dirección. Cada metro cuesta sangre. No es una expresión retórica, es una realidad literal. El avance se mide en vidas perdidas, en heridos que no pueden ser evacuados, en soldados que continúan luchando a pesar del agotamiento extremo. La ciudad se cobra un precio altísimo por cada paso que se da hacia su centro. El fuego no cesa. Incluso cuando un sector parece asegurado, nuevos disparos estallan desde edificios adyacentes. La resistencia es fragmentada, pero constante. No existe una defensa organizada capaz de detener el avance, pero sí suficientes focos de combate como para convertir cada avance en una experiencia traumática.
La noche y el día dejan de diferenciarse. La artillería ilumina el cielo, los incendios arden sin control y el humo cubre todo. Berlín parece arder de forma permanente, como si la ciudad misma estuviera siendo consumida por la guerra que ayudó a desatar. El asalto final no tiene gloria ni épica. Es sucio, agotador y brutal. Cada combate es cercano, personal, sin distancia emocional. Los soldados no ven al enemigo como una figura abstracta, lo ven a pocos metros, a veces a pocos pasos. Esa cercanía convierte el combate en algo visceral. El avance soviético continúa, no por rapidez, sino por persistencia. Cada posición tomada se mantiene a un costo enorme. No hay retrocesos importantes, solo empujes constantes hacia adelante. Berlín es comprimida, sector por sector, calle por calle. El asalto no busca impresionar, busca terminar. Cada disparo, cada explosión, cada orden tiene un solo objetivo: romper la resistencia final de la ciudad. No hay planes a largo plazo, solo la necesidad de seguir avanzando pese a todo. La ciudad arde no solo por los incendios, sino por la intensidad del combate. El fuego se mezcla con el polvo y el humo hasta crear un paisaje irreal, casi apocalíptico. Berlín deja de parecer una ciudad europea y se transforma en un escenario de destrucción total. El 16 de abril marca el inicio de un proceso imparable. Desde ese momento, Berlín ya no tiene escapatoria. El asalto final ha comenzado y no se detendrá hasta que cada símbolo, cada edificio clave y cada punto de resistencia haya sido aplastado. La ciudad arde, y con ella, el último aliento del Tercer Reich. Mientras los ejércitos chocan en las calles, los civiles quedan atrapados en un infierno del que no existe escapatoria. Mujeres, ancianos y niños se esconden en sótanos húmedos y oscuros, espacios pensados para almacenar carbón o herramientas, ahora convertidos en refugios improvisados. No hay agua potable. La comida escasea hasta desaparecer y el aire se vuelve irrespirable. Cada explosión hace temblar las paredes, y cada derrumbe recuerda que la muerte puede llegar en cualquier momento, sin aviso. El orden social desaparece por completo. Las normas que alguna vez regularon la vida cotidiana dejan de tener sentido cuando la supervivencia se convierte en la única prioridad. No hay autoridades capaces de proteger a la población. No hay servicios básicos funcionando. No hay estructura que sostenga la vida civil. Berlín deja de ser una comunidad organizada y se transforma en una masa de individuos aterrados, cada uno luchando por mantenerse con vida un poco más. El miedo gobierna cada decisión. Miedo a salir del refugio, miedo a quedarse dentro, miedo al siguiente bombardeo, miedo al silencio que anuncia algo peor. El miedo no es una emoción pasajera, es un estado permanente que se instala en el cuerpo y la mente. Se duerme con miedo, se despierta con miedo, se vive con miedo. No hay espacio para la esperanza, solo para la resistencia psicológica. Las mujeres intentan proteger a sus hijos sin saber cómo explicarles lo que está ocurriendo. Los niños aprenden demasiado pronto el sonido de la artillería, la diferencia entre un disparo cercano y uno lejano, el significado de un temblor en las paredes. La infancia se rompe en esos sótanos, aplastada por el ruido, el hambre y la incertidumbre. No hay juegos, no hay risas, solo espera. Los ancianos observan el colapso con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Muchos han vivido otras guerras, otras crisis, pero nada comparable a esto. Ven desaparecer la ciudad que conocieron, los barrios donde crecieron, los edificios que formaban parte de su memoria. Para ellos la caída de Berlín no es solo física, es emocional, es la destrucción de toda una vida. La falta de agua se convierte en una tortura constante. Cada gota se valora como un tesoro.
se raciona hasta el extremo, se comparte entre varios, se guarda para los más débiles. El hambre avanza silenciosa, debilitando cuerpos ya castigados por el estrés y el miedo. La guerra no solo mata con balas y bombas, también mata lentamente, desgastando. Algunos diarios hablan de silencio absoluto entre bombardeos. Momentos en los que el ruido cesa de repente y la ciudad parece contener la respiración. Ese silencio no trae alivio, trae terror. Es un silencio tenso, cargado de anticipación, donde nadie se atreve a moverse por miedo a provocar el próximo desastre. El silencio se vuelve tan insoportable como el ruido. Otros diarios hablan de gritos interminables. Gritos de dolor, de pánico, de desesperación. Gritos que atraviesan las paredes de los sótanos y se mezclan con el estruendo de la guerra. No siempre se sabe de dónde vienen ni a quién pertenecen. A veces son vecinos, a veces desconocidos, a veces alguien atrapado bajo los escombros. Los gritos se convierten en parte del paisaje sonoro de la ciudad. Berlín deja de ser una ciudad en el sentido tradicional. Ya no es un lugar de vida urbana, de calles transitadas y espacios compartidos. Se convierte en una pesadilla colectiva, un escenario donde el sufrimiento se normaliza porque no hay alternativa. La ciudad existe solo como un conjunto de ruinas habitadas por personas que intentan no desaparecer. Los refugios subterráneos se llenan más allá de su capacidad. El aire se vuelve denso, cargado de olor a humo, sudor y miedo. La falta de ventilación provoca mareos, ansiedad, ataques de pánico. Aún así, nadie quiere salir. El exterior es percibido como una sentencia inmediata, mientras que el interior ofrece al menos una ilusión de protección. Las relaciones humanas se tensan hasta el límite. La convivencia forzada, el hambre y el miedo generan conflictos, discusiones, silencios hostiles. Sin embargo, también surgen gestos mínimos de solidaridad. Compartir un trozo de pan, ofrecer un sorbo de agua, abrazar a alguien que tiembla. Esos pequeños actos se convierten en anclas emocionales en medio del caos. La noción del tiempo se desdibuja. Los días y las noches se confunden. No hay relojes, no hay rutinas, solo intervalos entre bombardeos. La vida se mide en explosiones, antes del último ataque, después del próximo. El tiempo deja de avanzar de forma normal y se convierte en una espera interminable. Muchos civiles ya no saben quién lucha contra quién ni por qué. La guerra se reduce a sus efectos inmediatos: destrucción, ruido, muerte. Las grandes ideas, los discursos políticos y las promesas del régimen pierden todo significado en los sótanos oscuros. Lo único real es el presente inmediato y hostil. El miedo constante desgasta la mente. Algunas personas dejan de reaccionar, se vuelven apáticas, incapaces de expresar emociones. Otras rompen en llanto sin control. La guerra no solo destruye cuerpos, también quiebra la psique colectiva. Berlín se llena de personas que sobreviven físicamente, pero quedan marcadas para siempre. El colapso del orden social significa que nadie garantiza seguridad. No hay policías, no hay servicios de emergencia, no hay hospitales funcionando de forma normal. Los heridos se atienden como se puede, con lo que se encuentra. Muchos mueren por falta de atención básica. La guerra entra en el ámbito más íntimo de la vida civil. Las calles, cuando se recorren, parecen irreconocibles. Edificios derrumbados, escombros por todas partes, incendios sin controlar. Para los civiles, moverse unos metros puede ser una sentencia. Por eso se refugian, esperan, resisten. La ciudad exterior se vuelve un espacio prohibido. La sensación dominante es la de abandono. Abandono por parte del régimen, por parte de cualquier autoridad, por parte del mundo exterior. Los civiles entienden que ya no importan,
que su sufrimiento es un daño colateral inevitable. Esa percepción profundiza el miedo y la resignación. Algunos intentan mantener una apariencia de normalidad, aunque sea mínima. Rezar en silencio, contar historias a los niños, recordar cómo era la vida antes. Esos gestos no cambian la realidad, pero ayudan a sostener la cordura. En medio del infierno, la mente busca cualquier refugio posible. Berlín se transforma en una experiencia compartida de horror. No importa la edad ni el pasado, todos están unidos por la misma angustia. La ciudad entera parece atrapada en un mismo latido de miedo constante. La pesadilla no pertenece a individuos aislados, es colectiva. Cuando los bombardeos regresan, no hay sorpresa, solo una aceptación cansada. El cuerpo se tensa, el corazón se acelera y se espera lo inevitable. Cada explosión confirma que el infierno continúa. Cada pausa solo anuncia que volverá. Así, mientras los ejércitos deciden el destino de Berlín en las calles, los civiles viven su propia batalla en la oscuridad. Sin armas, sin protección, sin voz. Berlín deja de ser una ciudad habitada y se convierte en una pesadilla colectiva donde la supervivencia es el único objetivo posible. Bajo tierra, Adolf Hitler vive sus últimos días completamente aislado del mundo real que se derrumba sobre su cabeza. El búnker se convierte en un espacio cerrado, opresivo, donde el aire es denso y la atmósfera está cargada de tensión constante. Lejos de la destrucción visible de Berlín, el colapso se manifiesta en forma de negación, ira y encierro. El líder del Reich ya no ve la ciudad que gobierna, solo mapas, informes fragmentados y una realidad que se filtra a la fuerza, aunque él se empeñe en rechazarla. La enfermedad y el desgaste físico son evidentes. Hitler aparece debilitado, envejecido, con movimientos torpes y gestos dominados por el nerviosismo. El cuerpo refleja el estado del régimen, agotado, fracturado, al borde del colapso. La furia se mezcla con la frustración, y cada noticia negativa se recibe no como un hecho, sino como una traición o un error de interpretación. La realidad deja de ser objetiva y se convierte en algo moldeable según su voluntad. Las noticias del frente llegan constantemente, pero son ignoradas o reinterpretadas. Los avances enemigos, las derrotas irreversibles y la caída progresiva de Berlín no se aceptan como verdades definitivas. En el búnker la información se distorsiona, se minimiza o se transforma en falsas esperanzas. La negación se convierte en una herramienta de supervivencia psicológica frente a un final que ya no puede evitarse. Aún así, las órdenes continúan. Hitler sigue dando instrucciones militares como si el aparato del Reich siguiera intacto. Habla de movimientos, contraataques y resistencias que ya no existen. Da órdenes a ejércitos que han sido destruidos, rodeados o simplemente han dejado de existir como fuerzas operativas. El mando se vuelve una ilusión, un ritual vacío que intenta mantener la apariencia de control en un entorno donde todo se ha perdido. El búnker funciona como una burbuja temporal. Arriba, Berlín arde. Abajo, se intenta mantener una rutina artificial. Conversaciones repetidas, reuniones sin sentido, decisiones que no tendrán efecto alguno. El tiempo parece suspendido, atrapado entre un pasado de poder absoluto y un futuro inexistente. Cada día que pasa es una extensión innecesaria de lo inevitable. La furia de Hitler no se dirige solo al enemigo, sino también a su propio entorno. La sensación de traición, de abandono y de incomprensión se intensifica. El colapso no es solo militar, es personal. El mundo que construyó se desmorona y no hay nadie a quien culpar más allá de una realidad que ya no obedece a su voluntad. El aislamiento se vuelve total. Las decisiones se toman en un círculo cada vez más reducido.
encerrado bajo toneladas de hormigón. El contacto con el exterior es mínimo y fragmentario. El búnker deja de ser un centro de mando y se transforma en una tumba anticipada, un lugar donde el poder sobrevive solo en palabras y gestos vacíos. La desconexión con la realidad alcanza su punto máximo cuando las órdenes siguen fluyendo pese a la ausencia total de medios para ejecutarlas. No hay tropas suficientes, no hay combustible, no hay capacidad de respuesta. Sin embargo, el discurso interno insiste en una resistencia imposible. El colapso del Reich no se acepta, se pospone mentalmente, aunque sea por unas horas más. El 29 de abril, en medio de ese encierro absoluto, Hitler se casa con Eva Braun. El acto no representa esperanza ni futuro, sino un gesto final dentro de un mundo que ya se ha acabado. La boda ocurre bajo tierra, lejos de cualquier celebración, rodeada de ruinas invisibles pero omnipresentes. Es un acto íntimo en un escenario de destrucción total. La ceremonia no cambia nada, no altera el curso de los acontecimientos ni detiene el avance del colapso. Es un momento aislado, casi irreal, que contrasta violentamente con la situación exterior. Mientras la ciudad se desintegra, el búnker acoge un último intento de normalidad antes del final definitivo. Al día siguiente, la decisión se ejecuta. Adolf Hitler y Eva Braun se suicidan. No hay discursos triunfales ni gestos heroicos. El final es silencioso, encerrado, definitivo. El hombre que concentró un poder absoluto durante años decide poner fin a su vida cuando ya no queda nada que controlar. El suicidio no es solo el final de una persona, es el colapso simbólico de todo un régimen. El líder que prometió un Reich de 1000 años desaparece sin gloria, escondido bajo tierra, mientras el mundo que dominó se convierte en ruinas. El contraste es brutal y definitivo. No hay redención, no hay legado positivo, solo muerte, destrucción y una ciudad devastada. El final ocurre sin grandes palabras, sin épica, sin justificación. Es el cierre oscuro de una ideología que se sostuvo en la violencia y terminó devorándose a sí misma. El búnker queda como símbolo del aislamiento absoluto. Un lugar donde la realidad fue negada hasta el último momento, donde las decisiones se tomaron sin consecuencias reales y donde el poder se volvió irrelevante. Bajo tierra, el Reich terminó exactamente como vivió, desconectado del sufrimiento que había causado. La figura de Hitler en esos últimos días refleja el fracaso total. Aislado, enfermo y furioso, incapaz de aceptar la derrota, incapaz de asumir la responsabilidad. El colapso no fue solo externo, fue interno, psicológico y moral. Las órdenes finales no cambian nada. Las palabras ya no mueven ejércitos ni alteran el destino de Berlín. El poder se disuelve en el silencio del búnker, reemplazado por la certeza de un final que ya no puede retrasarse. El suicidio marca el punto de no retorno. No hay continuidad, no hay transición. El Reich queda decapitado, vacío, sin dirección. Lo que queda es un paisaje de ruinas y una ciudad que ha pagado el precio final. La promesa de 1000 años se reduce a cenizas en cuestión de horas. El contraste entre la propaganda del pasado y la realidad del presente no podría ser más brutal. El búnker no protege del juicio de la historia. Bajo tierra termina todo. Sin victoria, sin salvación, sin futuro. El líder desaparece, pero las consecuencias permanecen visibles en cada edificio destruido y en cada vida perdida. El final no es grandioso, es oscuro, cerrado y definitivo. Así concluyen los últimos días en el búnker. Un encierro marcado por la negación, la furia y la derrota. El Reich no cae con un último golpe espectacular, sino con un silencio pesado que deja claro que solo queda muerte y ruinas. El 2 de mayo, Berlín se rinde. No hay negociación heroica ni último gesto de orgullo.
La rendición llega como un agotamiento absoluto, como el reconocimiento silencioso de que ya no queda nada que defender. Las armas callan poco a poco, no por paz, sino por vacío. La ciudad que fue proclamada capital de un imperio milenario acepta su derrota total en apenas 12 años de existencia bajo el Tercer Reich. La bandera roja ondea sobre el Reichstag. La imagen es inmediata, contundente, imposible de ignorar. Recorre el mundo como símbolo del final definitivo. Para los soldados soviéticos, esa bandera representa victoria, sacrificio y cumplimiento de un objetivo que parecía inalcanzable años atrás. Para Berlín, no representa liberación ni celebración, solo el cierre brutal de una pesadilla interminable. La ciudad queda sumida en un silencio extraño. Tras semanas de ruido constante, explosiones, disparos y gritos, el silencio pesa más que cualquier bombardeo. No es un silencio de alivio, sino de shock. Berlín ya no reacciona, no celebra, no llora. Simplemente permanece inmóvil, rodeada de ruinas, intentando comprender que todo ha terminado. Millones de prisioneros son capturados. Soldados que ya no combaten, que bajan las armas sin resistencia, conscientes de que no hay alternativa. Las columnas humanas se forman entre edificios destruidos, avanzando lentamente hacia un destino incierto. El final no trae respuestas, solo una nueva realidad marcada por la derrota absoluta. Los desplazados llenan las calles y caminos, personas sin hogar, sin rumbo, sin referencias. Berlín deja de ser un punto central y se convierte en un lugar de paso para quienes buscan sobrevivir. La ciudad ya no organiza la vida, apenas la contiene. Cada movimiento es lento, cansado, vacío de expectativas. Los muertos son incontables. No hay cifras inmediatas, no hay balances claros. La muerte se integra al paisaje como un elemento más de la destrucción. Edificios derrumbados, calles bloqueadas, cuerpos cubiertos de polvo. El final no borra el sufrimiento acumulado. Lo deja expuesto, sin filtros. Alemania deja de existir como Estado funcional. No hay gobierno operativo, no hay autoridad central, no hay estructura capaz de sostener al país. El colapso no es solo militar, es administrativo, político y social. Todo aquello que mantenía la ilusión de un Estado desaparece de un día para otro. La ocupación comienza de inmediato. No como un evento puntual, sino como un proceso inevitable. La derrota abre paso a una nueva etapa impuesta desde fuera. Alemania ya no decide su destino inmediato. Las decisiones se toman en otros lugares, por otras manos, sobre un territorio exhausto. El mapa de Europa empieza a transformarse desde ese mismo instante. La caída de Berlín no es un hecho aislado, es un punto de inflexión continental. Las fronteras, las influencias y los equilibrios cambian con la misma rapidez con la que cayó la capital alemana. Para los soviéticos, la victoria es tangible. La bandera en el Reichstag no es solo una imagen, es la confirmación de que el sacrificio tuvo un resultado concreto. La guerra en Europa ha llegado a su final efectivo. El enemigo ha sido derrotado en su propio centro de poder. Para Berlín, la victoria ajena no trae consuelo. La ciudad no experimenta triunfo ni alivio inmediato. Solo queda la conciencia de la destrucción total. Cada calle recuerda el precio pagado. Cada edificio caído es una prueba de que el final llegó demasiado tarde para muchos. La rendición no restaura la vida cotidiana. No hay retorno inmediato a la normalidad. La ciudad permanece suspendida en un estado de transición dolorosa, donde el pasado pesa demasiado y el futuro aún no existe claramente. La bandera roja se convierte en el símbolo definitivo del cambio. Donde antes se proclamaba poder absoluto, ahora solo queda evidencia de derrota. El Reichstag
Ya no representa autoridad alemana, sino el cierre de una era. Los prisioneros avanzan sin resistencia porque ya no hay nada que proteger. El combate ha perdido sentido. La rendición no es un acto de cobardía, sino de agotamiento extremo. La guerra ha consumido todo lo que podía consumir. El silencio posterior no es paz. Es una pausa cargada de consecuencias. La ciudad respira, pero no se recupera. Cada rincón recuerda que el final no borra el daño, solo detiene su expansión. Alemania, como Estado, se disuelve en ese momento. Lo que queda es territorio, población y ruinas, pero no soberanía. La existencia política se suspende, reemplazada por la ocupación y la reorganización externa. La caída de Berlín marca el cierre definitivo del Tercer Reich. No con una proclamación grandilocuente, sino con un acto simple y devastador: la rendición. El imperio prometido se extingue sin ceremonia. El mundo observa la imagen de la bandera roja y entiende que la guerra en Europa ha terminado. No hay dudas, no hay interpretaciones alternativas. El símbolo es demasiado claro, demasiado contundente. Para Berlín, el final no trae esperanza inmediata. Solo deja espacio para el duelo colectivo y la reconstrucción futura. La ciudad ha sobrevivido, pero profundamente herida. Así concluye la caída. Sin gloria, sin redención, sin épica, solo hechos irreversibles. Rendición, ocupación, transformación. Berlín deja de ser el corazón de un régimen y se convierte en el epicentro de un nuevo orden europeo. El 8 de mayo de 1945 marca un hito absoluto. Alemania firma la rendición incondicional. No es un acto simbólico ni un gesto protocolario, sino la confirmación de que todo lo que quedó del Tercer Reich ha sido derrotado y que la guerra en Europa ha llegado a su fin definitivo. La firma de la rendición no es solo papel. Es el cierre de años de conflicto, destrucción y muerte que afectaron a millones de personas, desde soldados hasta civiles inocentes, atrapados en medio del caos. Cada letra, cada firma, refleja el agotamiento total de un país que ya no puede sostener su maquinaria bélica ni su ideología extrema. Berlín, que había sido el epicentro de la resistencia nazi, ya no tiene poder real. La ciudad que un día proclamó gloria y supremacía, que fue escenario de decisiones estratégicas y fanatismo absoluto, ahora solo sirve como testigo de la caída. La rendición incondicional oficializa lo que ya era evidente. El Tercer Reich ha colapsado. Sus líderes han muerto o están capturados, y el territorio alemán se encuentra bajo control aliado y soviético. Cada edificio destruido, cada calle arrasada, cada ciudadano traumatizado, refleja el precio de años de guerra, odio y ambición desmedida. La firma de la rendición trae consigo una calma superficial. Las armas callan, los ejércitos se detienen y el ruido constante de la guerra desaparece. Pero la calma no equivale a paz, porque los efectos humanos, sociales y económicos continúan latentes. Las ciudades están destruidas, la infraestructura colapsada, y la población civil debe enfrentar hambre, desplazamiento y desesperanza. Lo que comienza en ese instante no es una reconstrucción fácil ni inmediata, sino un proceso largo, doloroso y plagado de dificultades que se extenderá por años. El nazismo ha sido derrotado, pero su sombra se mantiene. La ideología que durante más de una década controló Alemania y sembró el terror en Europa, deja heridas que no se cierran con la firma de un tratado. La memoria de millones de víctimas, las pérdidas incalculables de vidas humanas y la devastación material hacen que la rendición no sea un punto final, sino un inicio de reflexión, reconstrucción y juicio moral. Los procesos de desnazificación y los juicios de Nuremberg
son solo los primeros pasos para enfrentar las consecuencias de la violencia sistemática. El costo humano es incalculable. Soldados de ambos bandos y millones de civiles han perdido la vida. Muchos otros quedaron mutilados, traumatizados o desplazados. Familias enteras desaparecieron, ciudades fueron borradas del mapa y la vida cotidiana se transformó en una lucha por la supervivencia. La rendición no devuelve a los caídos ni sana las cicatrices físicas y psicológicas, pero marca un momento clave para detener la destrucción y comenzar a reconstruir un mundo que había sido consumido por la guerra. De las ruinas físicas y morales de Alemania, nacerá un mundo dividido. La rendición establece no solo el final de la guerra, sino el inicio de una nueva geopolítica. Europa será reconstruida sobre nuevas bases, pero también dividida entre influencias occidentales y soviéticas. La Guerra Fría emerge como consecuencia directa de la derrota del nazismo y del vacío de poder que dejó en el corazón de Europa. Las decisiones tomadas en los meses siguientes dependerán de cómo las potencias vencedoras gestionen la reconstrucción y la ocupación. La rendición también marca el fin del control absoluto de Hitler y sus seguidores. La ideología, que una vez fue impuesta por miedo, propaganda y violencia, se desintegra frente a la evidencia de derrota. La sociedad alemana se enfrenta a un vacío moral y político enorme. ¿Cómo reconstruir un país que durante años se dejó guiar por el fanatismo y la obediencia ciega? La rendición no responde a estas preguntas, pero establece un escenario en el que las nuevas generaciones tendrán que confrontarlas. El 8 de mayo no elimina el dolor, pero crea un marco de esperanza. Aunque Alemania está devastada, la rendición abre la puerta a la reconstrucción, a la recuperación de la vida civil y al establecimiento de un orden internacional que evite nuevas guerras. La firma no borra el pasado, pero marca un momento de transición crucial. De la destrucción hacia la posibilidad de renacer de las cenizas de un régimen que colapsó bajo su propio peso. El mundo observa este momento con atención. La rendición alemana es entendida como la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero también como una advertencia de lo que ocurre cuando el poder absoluto se combina con ideologías extremas y fanatismo ciego. Las imágenes, los testimonios y los documentos de ese día pasan a formar parte de la memoria colectiva, recordando a las futuras generaciones que la guerra deja cicatrices que van mucho más allá del campo de batalla. Finalmente, aunque la firma de la rendición cierre formalmente el conflicto en Europa, no cierra las heridas. El nazismo ha sido derrotado, Berlín ha sido tomada y Alemania se encuentra ocupada y dividida. Pero las consecuencias políticas, económicas y humanas seguirán manifestándose durante décadas. La rendición del 8 de mayo de 1945 no es un final completo. Es el inicio de una nueva era, marcada por la división, la reconstrucción y la lucha por evitar que la historia vuelva a repetirse. La caída de Berlín no fue simplemente un episodio más dentro del vasto conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial. Representó el cierre definitivo de un capítulo sangriento en la historia de Europa y del mundo entero. Cada calle destruida, cada edificio derrumbado y cada cuerpo que yacía entre los escombros hablaba de la magnitud de la tragedia. Berlín, en 1945, no era solo una ciudad derrotada. Era el epicentro de la destrucción, un símbolo tangible del colapso total del Tercer Reich y de la devastación que la obsesión ideológica puede infligir sobre un país entero. La caída de la capital nazi puso de manifiesto la fragilidad de un régimen construido sobre miedo, propaganda y violencia sistemática. Un recordatorio de que incluso el poder absoluto tiene un límite inevitable cuando se enfrenta a la realidad. El final de Berlín fue, en muchos sentidos, una advertencia histórica.
No se trató únicamente de la derrota militar de Alemania, sino del resultado inevitable de años de fanatismo ideológico llevado al extremo. La sociedad alemana, arrastrada por la propaganda y la obediencia ciega, pagó un precio incalculable por las decisiones de sus líderes. La ciudad misma, antes símbolo de orden y control, se convirtió en un paisaje de ruinas humeantes, donde la vida cotidiana se vio reemplazada por la lucha por la supervivencia. Cada calle, cada edificio y cada escombro contaba la historia de una nación que había dejado que el odio y la intolerancia guiara sus políticas, decisiones y destino. El colapso de Berlín demuestra que ningún régimen basado en la coerción, la violencia y la supremacía ideológica puede sostenerse indefinidamente. Aunque por años se mantuvo un control absoluto mediante la propaganda, la represión y la eliminación sistemática de opositores, la ciudad finalmente cayó ante la realidad. Las fuerzas externas, en este caso el Ejército Rojo y los aliados, no encontraron resistencia suficiente para prolongar el poder del Tercer Reich. La rendición final y la ocupación de Berlín evidenciaron la vulnerabilidad de un gobierno que había consolidado su poder sobre bases falsas, recordándonos que la opresión extrema tiene un límite natural: la resistencia imparable de la historia y de los hechos. Pero Berlín 1945 también nos recuerda el precio devastador que se paga cuando el mundo reacciona demasiado tarde ante la expansión de un régimen totalitario. Millones de vidas perdidas, ciudades destruidas, familias arruinadas y sociedades traumatizadas son el saldo de años de inacción, subestimación y negociación tardía. La ciudad se convirtió en un monumento a la procrastinación moral internacional, a las consecuencias de permitir que el extremismo creciera sin freno. Cada calle destruida y cada persona desplazada son testigos silenciosos de lo que ocurre cuando la advertencia llega demasiado tarde y la oportunidad de detener la tragedia se ha perdido. Además, la caída de Berlín mostró el efecto corrosivo que tiene el fanatismo sobre la propia nación que lo alimenta. Alemania, que durante años había sido una potencia industrial y cultural, quedó completamente devastada. La infraestructura colapsó, la población se dispersó y el tejido social quedó fragmentado por el miedo, la violencia y la propaganda. El colapso interno de Berlín simboliza la consecuencia inevitable de una ideología que pone el poder y la supremacía por encima de la vida humana. Cada edificio derrumbado, cada calle bloqueada y cada ciudadano traumatizado refleja cómo un régimen puede destruir no solo al enemigo, sino también a su propio pueblo. El final del Tercer Reich también sirve como recordatorio de la responsabilidad individual y colectiva en la historia. La caída de Berlín no ocurrió en el vacío. Fue el resultado de decisiones, acciones y omisiones acumuladas durante años. Líderes que eligieron la violencia, soldados que obedecieron órdenes cuestionables y ciudadanos que permitieron el extremismo sin cuestionarlo, todos contribuyeron a la catástrofe final. La ciudad arrasada representa no solo el colapso de un régimen, sino la consecuencia de la pasividad, el miedo y la complicidad, subrayando la importancia de la vigilancia moral y ética en cualquier sociedad. A pesar de la tragedia, la caída de Berlín también marca un punto de inflexión, un momento para la reflexión y la reconstrucción. La rendición y la derrota total permiten a las generaciones futuras aprender de los errores del pasado, analizar cómo la propaganda, la intolerancia y el fanatismo pueden devastar naciones enteras y valorar la importancia de la democracia, la justicia y los derechos humanos. La ciudad, aunque en ruinas, simboliza la necesidad de recordar la historia para evitar repetirla, mostrando que incluso tras la más absoluta devastación, surge la posibilidad de reconstrucción y aprendizaje. Finalmente, la caída de Berlín
nos obliga a mirar la historia con una mezcla de horror y advertencia. Nos recuerda que la ambición desmedida y la ideología sin límites pueden arrasar con todo a su paso. Pero también nos enseña la resiliencia humana frente a la destrucción. Aunque el Tercer Reich terminó en ruinas, la memoria de Berlín 1945 permanece como un testimonio eterno de lo que sucede cuando el odio y la intolerancia se permiten florecer sin freno. Es un llamado a la vigilancia, la acción y la reflexión constante. Y un recordatorio de que la historia debe ser observada, comprendida y utilizada como guía para evitar que se repitan los errores del pasado. Si este contenido te resultó interesante y deseas seguir explorando la historia con nosotros, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. No olvides darle like si te gustó lo que viste y dejar tu comentario compartiendo tu opinión o reflexiones sobre la caída de Berlín y sus lecciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva la memoria de la historia para que todos podamos aprender de ella.